¿Cuál fue el tema? De Pablo, ¿De qué? 1 Corintios 12. Sí, 12, ¿no? Había muchos versículos, pero hablamos de la certeza de la salvación, ¿recuerdan? Sí. Aunque es la certeza de la salvación. Eso fue la primera verdad que vamos a leer en cuanto a los creyentes. Entonces, la segunda verdad es la importancia del bautismo. ¿Por qué es tan importante? Vamos a empezar con Hechos capítulo 8. Empezando con el versículo 26, Hechos 8:26, y esto es la historia del etíope. Y eso nos enseña mucho del bautismo, por qué es importante y a quién debemos de bautizar. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y que se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Así es la historia del etíope. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Pues que él aceptó a Cristo, ¿Verdad? creyó a Cristo. Entonces, estaba leyendo la Biblia, pero nadie estaba ahí para ayudarlo a entender. Y a veces hay mucha gente que lee la Biblia o asisten a la iglesia y hacen muchas cosas y tienen ciencia, sabiduría de Dios, pero todavía no conocen a Dios. Y entonces el Espíritu guió a Felipe para hablar con este etíope. El Espíritu nos va a guiar a ciertas personas. Si estamos acudiendo al Espíritu Santo, si estamos escuchando la voz del Espíritu, nos va a guiar a hablar con gente. Y quizás están preguntándose, ¿de qué es Dios? ¿De qué es la vida eterna? ¿De qué es eso?
hace unos años, casi 20 años, cuando estuve en Laredo, yo fui a una tienda donde vendían estampillas. Era una tienda de regalos, pero al lado tenían una tienda para empacar cosas, estampillas y cajas, todo eso. Y tenía un folletito aquí y dice, ¿estás seguro de tener la vida eterna y que irás al cielo cuando mueras? Y cuando me estaba contando el cambio, las estampillas, nomás pasé así el folletito a esa mujer. Y lo tomó y empezó a leer. Y me dijo, apenas estaba pensando en eso. Y desde ese punto yo podía hablar con ella de la historia de Jesús. Entonces, cuando venían más clientes, me alejaba un poquito para que ella pudiera trabajar. Cuando salían, yo me acercaba otra vez para continuar la conversación. Ella era testigo de Jehová. Y tenía preguntas y no estaba nadie para impedir la conversación. Yo pasé como 2 horas con ella y regresaba de vez en cuando a esa tienda para comprar estampillas para el correo. Y después salió ella, no sé a dónde fue, había otra mujer. Y yo empecé a hablar con ella y me dijo, ella me dijo de ti, que tú ibas a venir para hablar conmigo de Cristo. Ella también testigo de Jehová. 2 de esas mujeres. No sé qué pasó, salieron de ahí y yo también salí, fui a otro lugar en el este de Texas. Cuando regresé a esa iglesia para el aniversario, me acercó un hombre muy grande y dijo, no me conoces, pero yo era el dueño de esa tienda y escuché lo que dijiste a las mujeres. Nunca conocí a él cuando yo estuve allí en la tienda. Y entonces, si somos fieles al Espíritu Santo, si somos obedientes, Él nos puede guiar a varias personas para compartir nuestra fe. Y entonces Felipe estaba como dijo antes, estaba en Samaria, había un avivamiento ya. El Señor le mandó por el desierto. ¿Por qué? Porque necesito ir. Hay un avivamiento aquí, hay mucha gente que está viniendo al Señor. ¿Por qué debo irme ya al desierto? Pero para ser obediente fue. Y entonces se encontró con este hombre, el etíope, un oficial en el gobierno de Etiopía, ¿verdad? Entonces, ¿dónde empezó a hablar Felipe? Según esta historia, ¿qué estaba haciendo el hombre en el carro? ¿Qué estaba haciendo? El eunuco. ¿Qué estaba haciendo? Estaba leyendo la Biblia. ¿Usted recuerda la parte de dónde estaba leyendo? Isaías. De Isaías, pero el capítulo más o menos 53, ¿ok? Y esto es un pasaje del Mesías. Y estaba leyendo así la historia y no sabía de quién hablaba esta escritura. Y entonces, nota lo que dice aquí, cuando preguntó al eunuco Felipe, dijo, ¿entiendes lo que lees? Y, ¿cómo puedo? No hay nadie para guiarme. Y entonces, cuando empezó en versículo 35, dice, Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura. Él comenzó en el mismo lugar donde estaba leyendo el eunuco. Hermanos, tenemos que estar tan familiarizados con la escritura que podemos empezar de cualquier lugar y predicar a Cristo. Porque el Antiguo Testamento habla de Cristo. Cuando estuve en Albuquerque hace unos 6 años, me encontré con una mujer israelita de Israel. Y está tratando de venderme loción y jabón y todo eso para diabéticos.
Y entonces me preguntó, ¿y qué haces? ¿Qué tipo de trabajo haces? Pues yo era misionero en esos días. Entonces empecé a hablar con ella y podía ver en su cara, ay Dios mío, otro evangélico. Y empecé a hablar y tenía un Nuevo Testamento, pero ella siendo judía no quería leer el Nuevo Testamento. Pero ese testamento tenía los salmos y los proverbios. Y entonces empecé con Salmo 22 y predicaba el Evangelio a una mujer de Israel. Y fíjense, en su bolsa tenía una copia en hebreo del libro de los Salmos en hebreo. Y empecé ahí con capítulo 22, porque eso trata de la crucifixión de Cristo Jesús. Y yo comentaba que la sangre de Cristo tomó el lugar de la sangre de los animales, de los sacrificios. Y me dijo, oh, ya entiendo por qué la crucifixión es tan importante para ustedes. Entendió la sangre. ¿Okay? Tenemos que estar seguros, familiarizados con la Biblia para empezar en cualquier lugar para compartir a Cristo con la gente. Y entonces entendió lo que Felipe estaba diciendo y entonces preguntó a el eunuco, ¿qué me impide para que yo sea bautizado? Pues dice Felipe, si crees de todo corazón, si puedes. Y entonces, ¿quién es el candidato para el bautismo? El que cree, una persona, y por eso nos bautizamos a los infantes, porque los infantes no pueden creer. Entonces, hay mucha gente católica alrededor de aquí, y cuando empiezo de hablar del bautismo, a veces se ofenden, ¿verdad? Pues yo fui bautizado como un infante. ¿Eso no es suficiente? Les digo, ¿usted tomó la decisión o los padres? Pues los padres, ¿ok? El bautismo entonces fue para ellos, como un compromiso que iban a criar a usted en la iglesia, en la religión, pero ya como adulto, siendo maduro o siendo consciente, ya puede tomar decisión para seguir a Cristo o no. En este caso, usted tiene que decidir que se va a aceptar a Cristo y se va a bautizar. Entonces, el candidato correcto es una persona que ya cree en Jesucristo. Y entonces, ¿cuánto tiempo duró entre esa decisión y el bautismo? Pues unos minutos. Pues quién sabe, minutos, maybe quizás una hora, quién sabe, pero no meses. Y la iglesia que dice, ok, pues vamos a darle una clase antes para prepararse 6 semanas, 6 meses, un año, depende. En Cuba, yo creo que la gente tiene que esperar un año antes de bautizarse. Eran congregados, pero no eran miembros de la iglesia. Y cuando aceptaron a Jesús, pasaron por 6 meses de discipulado, que eso es importante. Después de eso, tomaron una foto de Polaroid, porque eso era antes del digital, y pusieron la foto en el anuncio, el tablero de anuncios allá, con un testimonio para que todos sepan quiénes eran. Y entonces, 6 meses más, y cuando votaron para aceptarlos, dice, ok, no, yo vi a fulano aquí, estaba en la cantina, ok, no puede ser miembro. Y tienen que esperar un año. Hermanos, eso quizás es una idea buena, pero no es bíblica. El discipulado sí es bíblico. La disciplina sí es bíblica. Pero no debemos de esperar un año antes de bautizar a una persona. Sí tienen que entender lo que significa, pero no tenemos que pasarlos por una clase de discipulado antes.
Noten que el candidato aquí que creyó que entonces en aquel día se bautizó. Entonces, ¿quiénes eran los testigos? El testigo del bautismo del eunuco, Ujú. pues el Espíritu Santo. Pero el propósito del bautismo es ser un símbolo, un testimonio a los demás. ¿Cuánta gente estaba ahí? No sabemos, no sabemos. Pero es más del eunuco y Felipe, porque si está viajando un oficial de gobierno, por supuesto tenía un ejército, mucha más gente con él. Y entonces era un testimonio a ellos que estaban allí viendo el testimonio de este hombre. En África, el año pasado, cuando bautizamos a la gente allá en el río, había gente en la cuesta, en la ribera, una loma así. Y me preguntó un joven, un niño de 10 años más o menos, y dice, ¿por qué están ahí? Les dije, es un testimonio. El bautismo es un testimonio para ellos. Quizás algo, no sé, no sabíamos quiénes eran, nomás estaban paseando por ahí. Y vieron, porque escucharon la música, estaban aplaudiendo así y cantando en su idioma, en África, y la gente venía a ver qué está pasando en el río. Y vieron el testimonio de esos creyentes que ya aceptaron al Señor. Otra cosa que aprendemos aquí es que, pues no sabemos cuánta gente hay, pero cuánta agua hay. ¿Cuánta agua? Suficiente. Para meterse, ¿ok? No era una copita así para derramar sobre la cabeza. Era suficiente porque dice aquí, el versículo 39, dice, subieron del agua. Cuando subieron los dos del agua, había suficiente para bajar, bautizar y subir. No era una taza, una copita para derramar sobre la cabeza. Eso no es lo que es el bautismo. Está criticando a las iglesias que practican eso. No, estoy enseñando bíblicamente qué es el bautismo. Y entonces se bautizaron, se bautizó y Felipe salió y el hombre continuaba hacia su país. Ustedes saben que la iglesia cristiana empezó desde entonces por el testimonio de este hombre. Empezó el cristianismo. Entonces, si vamos a practicar el bautismo bíblico, tenemos que tener el candidato correcto, un creyente, y un método correcto que es la sepultura por el agua. Y entonces, cuando Jesús nos mandó, dice la gran comisión en Mateo 28, dijo Jesús, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, esto es el propósito de la iglesia. Para continuar en esta comisión, tenemos que hacer discípulos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos un discípulo? ¿Qué tenemos que hacer primero? Pues visitar, enseñar. Evangelizar, ¿verdad? Dice aquí, id, hay que ir del templo. Cristo no dijo al mundo, venid a la iglesia y aprended. Dijo a la iglesia, id al mundo y enseñar. Y así fracasamos porque esperamos que toda la gente vengan al templo. Oh, que vengan, porque van a venir. ¿Por qué no vienen? Porque están en la casa, están en la cama, están crudos. Hay muchas razones que la gente no viene.
Y si nosotros no vamos, ellos no van a venir. Otros no vienen porque están confundidos ya, hermano. ¿Sí? Confundidos de la religión, Así es. ¿ok? Por la sociedad, ¿ok? La cultura, ¿ok? Tenemos que ir, evangelizar, y eso es para hacer discípulos. Y otra vez, ¿cómo? Podemos ir a las casas y tener estudios bíblicos hogareños. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo hacemos discípulos? Primero, bautizándolos y luego enseñándoles. Los 10. ¿Ok? Y entonces, esto es la comisión de Jesús para bautizar primero y luego enseñar. Después de haber hecho un discípulo de Cristo, vamos a bautizarlos y entonces vamos a enseñarles. El ejemplo que usé hace unas semanas, hablando de eso un ratito, es el anillo del matrimonio, que es un símbolo. Y entonces cuando mi esposa y yo nos casamos, mi esposa, ok, antes de ponerte el anillo, tienes que pasar por una clase de matrimonio por 6 semanas o 6 meses. Y después vamos a vivir juntos por 1 año. Y después de 1 año, puedes ponerte el anillo. No. ¿En verdad? No. ¿Cuándo me puse el anillo? Pues, en la nada antes de casarse, Antes. bueno. Un poquito antes, ¿verdad? Sí, poquito. En el mero momento, dijo el ministro, dame el anillo, ¿ok? Y lo puso allí en mi dedo. Y repetimos las palabras del voto y todo eso. Y yo también le di a él un anillo, ¿ok? Y entonces, en el mismo momento, no esperábamos 1 año, ¿ok? Para probar que el matrimonio se va a servir o funcionar. Y cuando se enojó conmigo, me dice, dame el anillo. No hace eso. O a ver, ¿qué dijo la hermana? Sí, come mucho este hombre. Es que el anillo es un símbolo de una relación que tengo con mi mujer. Es un símbolo. ¿Ok? Es una lástima que a ella se le perdió el diamante que la di cuando nos casamos, todo eso. No sé qué pasó con el diamante. Pero supongan que en vez del diamante era el anillo completo. Y alguien lo encuentra, mira, un anillo de matrimonio, tiene oro, tiene diamante, y se pone, ya, estoy casado. No, porque no tiene relación con una mujer. No solamente porque tiene un anillo, eso no le hace una persona casada. Es el compromiso con la relación con unas personas que se casen, se unen en matrimonio, y esto es un símbolo. Entonces, simboliza un cambio de vida. Y entonces, si yo voy a la cantina en México, por ejemplo, yo quiero buscarme una sancha, ¿verdad? Yo voy a la cantina buscando una sancha y dice, dame una cerveza y estoy tomando, y dice la mujer, mira, ¿por qué estás aquí? Tienes un anillo de matrimonio, ¿por qué estás buscando una sancha? ¿Eh? Eso es un símbolo de una manera de vida que debo de vivir, ¿verdad? Y eso no se une, no se junta, no es conveniente ser un hombre así si está casado. ¿Ok? Es un símbolo. Así es con el bautismo, hermanos. Vamos a ver en el libro de Romanos capítulo 6.
Romanos capítulo 6. Empezando con el versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y como les dije, cuando me pongo este anillo, mi vida debe cambiar. No puedo vivir como antes, como soltero. Si yo fuera soltero, ¿qué pudiera hacer? Comer lo que quiero, gastar mi dinero como lo quiero, mirar la televisión como yo quiero, todo eso como yo quiero. Después de casarme, hay que hacer un cambio. Tenemos que decidir cómo vamos a gastar el dinero, cómo vamos a mirar la televisión, cómo vamos a comer, cómo vamos a hacer cualquier cosa. La vida cambia después del matrimonio. Y si no cambia, si digo, ok, ya estamos casados, pero ya voy a ir a la cantina con Rebeca, con cualquier fulana, como antes, no se puede. No podemos casarnos y regresar al mundo. No podemos aceptar a Cristo y regresar al mundo. Debe haber un cambio. Como dice aquí, andemos en vida nueva. Pues habla aquí de la sepultura. Somos sepultados juntamente con Él en el bautismo. Ok, en la sepultura, ¿cuándo se sepulta a una persona? Cuando mueren, ¿No antes? no antes, ¿Por qué no? a la sepultura, Sí. pues porque están vivos. Yeah, y por eso, si no está muerto, ¿por qué hay que sepultarlo? La sepultura viene después de la muerte. Y el bautismo, que es un símbolo de la muerte al pecado, viene después de morirse espiritualmente al pecado. Muerte, sepultura y resurrección. Resurrección, ¿ok? Y entonces, lo que dice aquí, fuimos sepultados y por eso dice también, resucitó de los muertos, nosotros también vamos a resucitar. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es el simbolismo del bautismo? Hace 2 semanas bautizamos a un niño aquí en esa iglesia, un niño de 11 años, 12 años, how old is he? 10, 8, alrededor de eso, 8, 9, 10 años, no sé exactamente su edad, pero aceptó al Señor en la Escuela Bíblica de Vocaciones y hablamos con los padres y arreglamos todo eso para que él pudiera bautizarse. Y entonces le expliqué que lo voy a meter ahí en el agua frente de mí con las manos así, con los pulgares que puede tapar la nariz. Y tapó la nariz y lo sumergió así y lo resucitó. ¿Ok? Esto es la sepultura y la resurrección. ¿Para qué? Para un símbolo de la muerte, la sepultura y la resurrección del cristiano para andar en una vida nueva. Así es el bautismo. Entonces, ¿qué tiene que ver con la salvación? El bautismo. Uh-huh. Pues el bautismo es una obediencia, ¿no? Es obediencia, pero no afecta la salvación. No lo hace la persona salva. Hay muchos que creen que cuando se meten en el agua van a limpiar todos los pecados. ¿Qué va a limpiar? La suciedad nomás. ¿Ok? Entonces dice, oh, no tengo que bañarme mañana porque me voy a bautizar en la iglesia. Voy a tomarme el baño allá en el baptisterio. Así es por mucha gente. O sea que es una ordenanza, ¿verdad? Uh-huh. Una ordenanza. Como vimos aquí en la Gran Comisión, una ordenanza de Cristo. Y entonces
no nos hace salvos, pero como obediencia tenemos que hacer eso. Es como si hablando de mi esposa otra vez, ella está muy paciente conmigo, que cuando vamos ante el ministro para casarnos y dice a ella, el ministro, pues dámela el anillo para su esposo. Y yo digo, no lo quiero, ¿ok? No quiero llevar un anillo. ¿La está rechazando a ella? ¿Por qué no quiero usar el anillo? Pues hay razones, porque en el trabajo necesito quitar anillo antes de trabajar en motores, así con electricidad, con acciones de movimiento. Yo entiendo eso. Pero si rehuso llevar el anillo de matrimonio, ¿qué estoy diciendo? Que tengo vergüenza de esa relación, que no quiero que nadie sepa para que yo pueda actuar como yo quiero, así como fuera soltero otra vez. Y entonces una persona que dice, no quiero bautizarme, eso es desobediencia al Señor. No quiero porque fui bautizado como un niño, o fui bautizado en otra iglesia, o fui bautizado en otra religión. ¿Por qué? Ya usted es candidato porque entendió la verdad y sabe lo que entiende o lo que significa el bautismo, entonces necesita bautizarse en obediencia. Y entonces, si no somos obedientes en el primer paso del cristianismo, del discipulado, ¿cómo vamos a ser obedientes en el futuro? ¿Ok? Y esa es la razón por qué es tan importante. Somos bautizados en su muerte, un símbolo de la muerte. Y hay gente que me han pedido bautizarse en privado, no más con la familia, unos familiares y todo, y eso no más. Digo, ¿por qué? Debe ser un testimonio al mundo. ¿Ok? Como que se vergüenza, ¿no? ¿O qué? Sí, tienen miedo. ¿De qué? Que alguien lo va a mirar y dice, tú no estás actuando como cristiano. Y por eso piensan que pueden esconder, quieren los beneficios de ser cristiano sin las responsabilidades. O sea que cuando la persona se bautiza, es un testimonio para el templo, que lo reconozcan como cristiano. ¿Verdad? Como ya tiene derechos. Sí. ¿Sí? Y también responsabilidades y contabilidad. Porque si alguien se presenta para bautizarse, necesita un cambio de vida, y si no cambia de vida, alguien necesita reprender a él. Como dice la palabra en Gálatas capítulo 6, dice en Gálatas capítulo 6, 1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, y no sea que tú también seas tentado. Que como hermanos maduros debemos de guiar a los otros y decir, mira, ya estabas bautizado, necesitas hacer un cambio de vida. Si no hay un cambio, ¿de qué significaba el bautismo? Y entonces necesita hablar con la persona a ver si puede restaurarlo a la iglesia. No sé, pues, sí, quizás ustedes no saben quién es este hombre. No puedo mencionar por nombre porque no quiero ir a la cárcel. Pero era, se llama publicador, ¿verdad? Publisher, publicador, que publicaba una revista de pornografía. Una revista muy famosa en los años atrás. No era Playboy y Hugh Hefner, es otra cosa, era otra revista. Pero ese hombre aceptó al Señor, pero siguió con la revista de pornografía. Y digo, ¿cómo puede ser? Si en verdad tú eres un cristiano,
debe cesar de publicar esta revista tan terrible de la pornografía. Hermano, en México algunos dicen, cuando pasa así, dicen, se bautizó a un diablo seco y salió un diablo mojado. Ay, ay, ay. Así es. No hay temor, hermano. Como este señor, ¿verdad? Pues no hay temor. No hay temor. No hay temor. Porque en realidad quieren los beneficios sin las responsabilidades. Hermano, muchas veces se bautiza a la persona con ciertos hábitos, Ujú, ¿verdad? Eso es aceptable porque Dios quiere a las personas como vengan, ujú. pero para tener un cambio en Cristo Jesús. Y la iglesia lo que tiene que hacer con esas personas es ayudarles a Ujú. cambiar sus hábitos. Sí, mira, lo que pasó con Zaqueo. Cuando él aceptó al Señor, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Zaqueo? Pues, dijo que si había robado iba a devolverlo. Devolver 4 veces, 4 veces. Y la mitad de su riqueza iba a donar a los pobres y pagar 4 veces lo que había defraudado. Entonces, eso significa un cambio de vida. No dice que era perfecto, Ajá. ¿ok? Pero había un cambio. Y ese hombre que tenía la revista de pornografía debe haber dicho, Hermano, voy a vender o cesar todo eso y regalarle dinero a las mujeres que he dañado o lo que sea. Pero nunca fue cambiado así. a mí me tocó en la iglesia, hermano, una ancianita, la bautizamos en el río y cuando salió del bautismo, le dijo así, Virgencita de Guadalupe, te doy gracias porque me permitiste bautizarme. Y al ratito dijo, Prendí un cigarro. prendí un cigarro, ¿Dónde estaba? Se mojó en el agua. por ahí lo traía. Pero fue la más fiel. Ujú. Después Yo la visitaba en su casa, conoció, no he visto una persona tan fiel Ujú. como ella. Sí. Por eso dice la Biblia que Jesucristo viene a los enfermos, no a los sanos. Ujú. Y por decir mucha gente, hermano, toda su vida habló malas palabras. Pues cuando se bautizan a veces, ¿sí me explico? Ujú. Se les sale. Entonces, Cuando se mete en el agua, dice, ¡ay! Porque está tan fría el agua. entonces, cuando la persona en verdad se entregó a Cristo, va a cambiar. Ujú. Y quizás es poco a poco, Poco a poco. pero una persona que es un cristiano va a luchar, Eso. ¿ok? Sabemos que hay hábitos, ¿ok? El alcohol es un hábito, el cigarro, el tabaco, hay muchas cosas, pero debe haber una lucha, un cambio. Una persona dice, sí, tienes razón. Esa ancianita caminaba para ir a la iglesia ahí con nosotros como unas 6 millas, a pie. A pie. Fíjese, Ujú. contentos iban caminando a pie a la iglesia. Ella y el esposo. Aquí nadie puede andar 2 bloques. Oh, no. No, está muy lejos, no tengo carro. Ya, yo puedo ver la casa ahí. Sí. Pues así es, hermanos, el bautismo es tan importante para nosotros como un paso de obediencia después de haber recibido a Cristo y después debe haber un cambio de la vida. Quizás poco a poco, así como un niño, cuando nace de nuevo, somos infantes espirituales. Y hay que empezar a crecer y aprender a caminar. es Ya. una ordenanza, ¿verdad? Ujú. Ya, la ordenanza. Y la otra es la Santa Cena también. ¿Ok? ¿Tienen preguntas acerca del bautismo? ¿Ok? Vamos a poner de pie y tener una oración.